Cada 25 de noviembre nos recordaremos de que un día como hoy se despidió de esta vida Diego Armando Maradona. Hace un año nada más murió el 10 a causa de ese edema pulmonar causado por una insuficiencia cardíaca. El tema es que se nos fue el 10 de la gente. Y a un año de su partida queremos rendirle un homenaje y saber cómo lo recordamos a uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Me acompaña para este ejercicio Alex Pareja, Toño Valle y Rodrigo Fáez desde España. Alex, comienzo contigo, ¿no? ¿Cómo recordarás al 10? ¿Cómo lo recuerdas hoy, a un año de su desaparición física? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para mí Maradona es uno de los personajes que más ha marcado mi vida y lo saben perfectamente mis amigos. A modo de resumir lo que ha sido mi intensa relación con el mito Maradona desde que era un niño, os voy a dar dos detalles. Cuando yo cumplí 30 años, me hicieron una fiesta sorpresa y todos mis amigos estaban ahí en un salón, en un restaurante, todos iban con una peluca de Maradona. Porque sabían que era mi gran pasión, con 30 años, que ya era talludito. Y en mi despedida de soltero también me disfrazaron de Maradona. Tuve que ir por el metro de Barcelona con una camiseta del albiceleste y una peluca. O sea, hasta este nivel era mi pasión por Diego Armando Maradona. Entonces fue un día muy duro, además, porque a mí me tocó ser de los primeros en reaccionar en antena a la muerte del Diego. Era un miércoles, yo estaba preparado para hacer un Sports Center con Ricardo Puig para hablar de los partidos de la Champions y fue cuando se confirmó la noticia, ¿no? Que nunca te la acabas de creer porque como ya había tenido 2 o 3 gambetas a la muerte, dices, bueno, a ver, pero cuando ya se confirma, para mí fue durísimo porque yo estaba valorando esto y estaba prácticamente a la vez, estaba intentando digerir la noticia y el corazón se me salía por la garganta, bueno, fue bastante duro aquel día, pero para mí se me fue un mito, fue el mito de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, el mito futbolista, después ya la persona es otra historia, pero para mí Maradona es todo lo que representaba el fútbol cuando yo era pequeñito. Claro, ¿no? Y por eso fue tan impactante, 3 días de duelo nacional en Argentina, porque es que se fue muy pronto, 60 años, nos imaginábamos que podía vivir 20, 30 años más de haber tenido una vida en lo personal distinta, Toño. ¿Cómo lo recuerdas tú al 10? Pues, ¿cómo lo recuerdo? Como de entrada, ese tal vez último futbolista, yo nací en 1988, ¿no, Caro? Entonces, en el 86, donde alcanza, Ay, Dios pues mío. obviamente el punto más alto, ¿no? Y además Ay, a qué presumido escasos. que está. No, tratando de poner en contexto, ¿no? Y aquí les puedo decir que desde casa, desde el departamento donde se graba esto, se alcanza a ver el Estadio Azteca desde la ventana, ¿no? Entonces, saber, yo de entrada, a ver, a diferencia de lo que pasará conmigo con Messi, con Ronaldo, que los pude ver en carne propia, ¿no? Y ya después seguramente mi cerebro, mi mente se encargará de mitificarlos todavía más con el paso de los años. A mí la figura de Diego siempre se me entregó ya como eso. No, o sea, yo no tuve la oportunidad de verlo como tal. Yo ya cuando empiezo a ver sus videos, ya antes mi padre me había contado de cuando él en Puebla ve ese partido contra Italia y lo ve hacer gol en el Mundial del 86, ¿no? Y mi abuelo me platicaba de ir al Estadio Azteca y de haberlo visto también. Entonces, la manera como mi generación recibe al Diego, pues ya es de alguna manera digerido, filtrado, y ya lo empezamos a ver más como una figura extra, a ver, no quiero decir no humana, ¿no? Pero con ese recuerdo que pasa como que nos pasa cuando a todos nosotros con los virus, ¿no? Ya llegamos a conocer a los virus, pero a través de un filtro que antes nos habían dicho de estos son buenísimos, estos son espectaculares, estos son de los más grandes que han pasado por la Tierra, ¿no? Que nos pasó con Queen, o sea, o que nos pasa con esa gente a la cual cuando nosotros conocemos ya se nos entrega digerido de alguna manera. Entonces con Diego pasa algo muy, muy similar. O sea, para mí Diego Armando Maradona siempre estuvo en uno de los puntos más altos, ¿no? De esos lugares donde ya inclusive el relato que me hacían de sus goles ya estaba hasta medio mitificado, ¿no? Ya el gol era 10 veces más espectacular de como realmente ocurrió y conforme pasaban los años se iba haciendo todavía más importante, ¿no? Cuando yo algún día hable con alguien más joven de Messi, lo voy a describir todavía mejor de lo que me está tocando verlo en estos momentos. Entonces, Diego para mí siempre ha sido esta figura, pues que siempre fue mucho mejor tal vez de lo que realmente había sido, porque ya me tocó en un estatus inclusive ya medio de ser un mito, porque ya todavía me tocó ver la parte final de su carrera, pues ya lo más importante lo había logrado, y con Claro. lo que hacía extra cancha, pues hasta ya como que había logrado
consagrar un nombre y una historia muy atípica al resto de los futbolistas. Y no te preocupes que no te voy a preguntar entonces nunca quién fue mejor, si Messi o Maradona. No te lo voy a preguntar. A ver, Rodrigo, internacionalmente, ¿cómo se está viviendo este 25 de noviembre a un año de la partida de Maradona? Bueno, en Europa aquí digamos que hay mucho cariño a la figura del Diego futbolista, sobre todo porque hay un pozo que además hablas con gente profesionales de España, de Italia, sobre todo de Francia e Inglaterra, que efectivamente han mitificado a Diego Armando Maradona, pero porque toda la gente que le vio en su día jugar al fútbol sabe de lo que pudo haber sido capaz. De hecho, está rondando mucho un clip que a mí ya me tocó mucho la fibra en su día cuando hace un año falleció, que es una entrevista de Diego Armando Maradona diciendo él mismo, con no sé si impotencia, añoranza o quizá con un poco de nostalgia, admitiendo el futbolista que se ha perdido el fútbol precisamente por sus vicios a nivel personal, ¿no? Aquí hay una anécdota que me contaba esta misma mañana el director deportivo del Sevilla, Monchi. Monchi coincidió con él en el Sevilla, en una de sus últimas etapas antes de colgar las botas, que yo creo que refleja a la perfección lo que era Maradona, pero el Maradona auténtico, el Maradona lejos de esos vicios, el Maradona bondadoso, que es que en un paseo, en una concentración del Sevilla, que jugaba esa misma tarde, pues antes había un paseo alrededor del hotel para ver un poco la ciudad, y Maradona le pregunta a Monchi, oye Monchi, contame de verdad, ese reloj que lleva en la muñeca, ¿es un Rolex? Y dice Monchi, no es un Rolex, Diego, porque yo no me puedo permitir tener un Rolex, porque recordemos que Monchi cuando era jugador era portero suplente del Sevilla, ¿no? Y Diego Armando Maradona se quedó con la copla, hizo luego muy buena amistad con Monchi y a las 2 semanas apareció en el vestuario y le dijo a Monchi, Monchi, toma este reloj que es un Rolex auténtico y yo no quiero que mis amigos se queden con cualquier tipo de baratijas, ¿no? Y eso es una de las anécdotas que me contaba esta misma mañana alguien que estuvo muy cerca de Diego Armando Maradona y que significa perfectamente cuál es ahora mismo el recuerdo que se tiene aquí en Europa con uno de los mayores astros de la historia mundial y que dejó una huella imborrable. Y su generosidad, porque esa historia habla de lo generoso que era, ¿no? Y creo que un año de su partida así se recuerda a Maradona, como que se nos olvida lo malo fuera de cancha, ¿verdad? En las malas decisiones que habrá tomado en su vida, cómo salió de Napoli, donde lo idolatran, pero donde sabemos que no todo fue peace and love. Y se ve y nos concentramos en lo que hizo como futbolista, que creo que es en ese sentido un marciano, un extraterrestre, lo que consiguió en la cancha, Alex. Sí, pero es lo que decía Rodrigo, ¿no? Esa frase que el propio Maradona admitía, ¿no? Fíjate, decía, el jugador que me perdí por estar en otros vicios, ¿no? Claro. Pero yo, la calidad, para mí Maradona es algo muy especial porque fue el primer jugador diferente que yo vi como niño, a diferencia de Toño, yo le seguí prácticamente toda la carrera ya, Maradona, tengo más años que un bosque, y entonces ya yo lo vi convertirse en mito, ¿no? Ese partido en el 86, yo tenía 7 años, era el primer mundial que estaba enganchado a la televisión, ya había pasado por mi ciudad, por Barcelona, entonces yo... es el personaje que te marca, ¿no? Y fue el primer jugador que tú veías que era infinitamente superior a los demás, que pese a ser un tipo, un retaco, pese a tener esa constitución de ser un tipo gordito, no había nadie que lo tumbara, con el balón hacía cosas increíbles, tenía golpes de genio, tenía personalidad, tenía carácter, esa mirada a los ingleses cuando están formando antes del partido en México 86, lo que dijo cuando el público de Italia 90 en las semifinales en Nápoli estaba silbando el himno argentino. Lo que me gustaba también de Maradona era que, a diferencia de los jugadores de ahora, que todos los gestos que hacen son calculados, él era espontáneo y, sobre todo, él era un rebelde. Él no se casaba con el poder, sino que siempre estaba intentando, pues como ha explicado Rodri también, ¿no? Favorecer al resto de los futbolistas, al resto de sus compañeros. Entonces, para mí Maradona es todo eso. Después, lo que hizo fuera de la cancha, él fue víctima de su talento, fue víctima de su entorno, de no saberse rodear bien y también de su ignorancia, porque venía de la más absoluta pobreza, pero fue un jugador diferente y para mí, y esto ya son gustos personales y esto son cosas generacionales, pero para mí no hay nadie como él por eso, porque salió de la nada y era un talento que se escapaba de ese cuerpo tan pequeñito a borbotones. Qué lindo escucharte, Alex, hablándote y refiriéndote así de Maradona. Y a un año de su partida, por ejemplo, en Argentina se
tratan de decidir varias cosas, el hecho y la posibilidad de que la sede de la AFA, allí en la calle Viamonte, tenga el nombre de Diego Armando Maradona, un lindo gesto a su partida. También su familia está pidiendo la creación de un memorial en la ciudad de Buenos Aires para que su gente tenga un lugar donde ir a expresar su amor por Diego, porque al final Maradona está enterrado en un cementerio privado en Bella Vista, que no es accesible a aquellos que pues lo idolatran y quieren ir a cantarle, a rezarle, a hablarle, a tener su espacio con Maradona. Cuando vemos su carrera en lo futbolístico, sus 34 goles con Argentina, que significa ser el quinto en la historia con más goles, ahí están todos sus equipos, ni hablar de lo que significa para Napoli, allí en Italia, Rodri. Es que, mira, yo estuve varias veces en Nápoles y precisamente, sobre todo la primera vez que llegas a Nápoles, lo primero que quieres visitar es, primero, la cafetería en la que hay un altar con pelo, con cabello del propio Diego Armando Maradona, luego los murales que hay, sobre todo en las zonas más humildes de Nápoles. Y yo tuve la gran suerte de también visitar digo entre comillas, pero es que es un museo del que fuera el mayordomo de San Paolo, el encargado de material de San Paolo, que era el hombre que tenía las llaves del estadio, y que fue recopilando durante todos los años y todas las temporadas que Maradona estuvo en Italia, fue recopilando todas y cada una de sus, de sus enseres, ¿no? Pues una bota, una mochila, su propia taquilla del estadio, y la verdad que yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que supone Maradona para ese tipo de gente, para gente menos favorecida, que ha tenido siempre a Maradona a la espalda de las clases más altas, que han querido siempre hacerse fotos con él, pero en el peor de los momentos siempre le dieron la espalda, y al final es un poco lo que decía precisamente Alex, es decir, que era un rebelde, era un hombre que además siempre estaba alineado con el pueblo, siempre intentó hacerse quizá el portavoz de toda la gente más favorecida, y eso creo que la aupó al altar, aquí por lo menos en Europa, al igual que creo que pasa en toda América, en ese estatus que le hace ser uno de los referentes del pueblo, y eso creo que es algo que siempre ha llevado Maradona y que siempre llevará Maradona como señal un poco de la gente más desfavorecida. ¿Falta algo para ver? ¿Hay algo que ustedes que han conocido a Maradona, su carrera, a un año de su partida, que no se ha hecho todavía? Libre pregunta para quien la quiera responder. No, yo creo que me quedo con el partido de homenaje que le hicieron cuando se retiró en Boca Juniors, ¿no? Cuando dijo aquella famosa frase de la pelota no se mancha, en aquella bombonera llena con sus hijas, con Dalma y con Janina. Yo creo que cualquier cosa que se le haga ahora a Maradona va a tener cierto tufo comercial. Antes lo hablábamos fuera de cámara. Si ese memorial, que no lo conviertan en un parque temático, que no sigan exprimiendo al máximo la memoria del Diego. Yo solo pido eso. Claro. Bueno, al final vamos a cerrar con una de sus frases. No se muere quien se va, sino se muere quien se olvida. Y nadie se va a olvidar de Diego Armando Maradona.